Si eres de los que disfruta de los falsos documentales con toques de true crime, de los que aún sabiendo que lo que te cuentan es ficción, su manera de narrarse y su compromiso con el formato es tan grande que te hacen meterte de lleno, ojo con ella. Si os gusta Lake Mungo, Savage Land, Horror in the High Desert o pelis de ese rollo, Howard's Mill puede ser otra de esas que guardar en el recuerdo. El argumento a primera instancia puede no parecer nada del otro mundo. Un grupo de personas desaparecidas sin aparente explicación, pero según vamos avanzando, vemos como todas tienen puntos en común. Y ojo, porque algunas de las víctimas, algunas de las desapariciones ponen los pelos de punta, incluso están filmadas en vídeo y no pueden ser más perturbadoras y complejas de racionalizar. Mal rollo que no deja de crecer cuando se van desentrañando los secretos de las víctimas y de las desapariciones, sobre todo cuando llega un punto en el que parece descubrirse algo que va más allá de lo normal y empiezan a acechar las sombras de lo sobrenatural. Bueno, no os cuento más, se ha convertido en uno de mis mockumentary favoritos. Nunca un stream jugando a un videojuego había sido tan terrorífico, una vuelta de tuerca al subgénero Screen Life o pantalla de ordenador, donde asistir a un directo de un chaval a punto de introducirse en una pesadilla total con un mando en la mano y delante de miles de personas. Live Scream, que está subida por la productora, es una de las propuestas más intensas y directas de este específico formato que he visto jamás. Michelle Giannantuono dirige esta locura que nadie debería perderse y que además cuenta con una secuela. Live Streamers, fresca, divertida y sobre todo valiente al hacer algo que no se había visto nunca igual. Dadle una oportunidad si os llama, porque se pasa muy bien viéndola. Curiosamente, una de las últimas, y rara hasta decir basta, que mezcla lo que viene a ser la primera persona, las cintas, terror analógico y todo eso que se aproxima al found footage con estilo de grabación tradicional. El resultado es una producción extraña, difícil de ubicar, que al menos propone una historia original y que casa perfectamente con ese horror cósmico capaz de meterse en las mentes de la mano de algo incomprensible que nos gobierna a todos en la oscuridad. Side 13 nos presenta a un doctor, al señor Manhattan, que despierta en estado catatónico en una institución mental, y aunque tiene los recuerdos borrosos y su cerebro es un trapo al que le ha pasado un camión por encima, tiene la opción de saber cómo ha llegado a ese estado reviviendo las cintas que grabó en su última expedición. Fuerzas poderosas, el fin del mundo, sectas, un horror cósmico que funciona mejor que el resto del film norteamericano. Aún así, como curiosidad, no está mal. El tema de los espejos malditos es un argumento que da siempre mucho juego en el cine de terror. Ese reflejo que no devuelve la imagen que debería, que puede ser un portal a otro lugar o la entrada y salida de entidades que no son de este mundo. El mejor exponente del horror moderno sin duda puede ser Oculus de Mike Flanagan, pero en 2014 una producción de bastante menos presupuesto que esta iba a llevar el miedo a ese cristal y a unos personajes inocentes que no saben dónde se están metiendo. The Mirror es un found footage que, a pesar de tener un avance quizás demasiado genérico y convencional, sí que posee una trama original dentro del formato. Y es que 3 jóvenes, para ganar un concurso de vídeos paranormales, deciden comprar en eBay un espejo supuestamente embrujado y colocar cámaras por toda la casa para intentar grabar algo inusual. Su deseo de ganar el premio a toda costa sin pensar en las consecuencias que pueden ocurrir hacen que la pesadilla que no pensaban vivir se desate cuando da la sensación de que sí, quizás ese espejo tenga un poder y un origen inesperado donde fuerzas incomprensibles despierten. Quizás por la soledad que transmite, por lo creíble que resulta, por lo minimalista y cercano de su planteamiento, no sé, pero da miedo. Si os gustan los found footage con pocos personajes a los que les pasan cosas inauditas y sientes esa fragilidad y esa empatía junto a ellos, como sucede en la saga de Blackwell Ghost o en Living DC, por poner algunos ejemplos cercanos a lo que es esto, disfrutaréis como yo lo he hecho con Survive de Hollow Souls. Un hombre decide hacer un reto cargado con su cámara de pasar 60 días viviendo en el bosque, una hazaña de supervivencia en la que contaba con contratiempos y momentos difíciles, por ejemplo, falta de comida o por factores naturales, pero con lo que sí que no contaba es con lo invisible y con lo que parece amenazar a su alrededor cada vez de manera más perturbadora. Con muy poco, hace mucho y consigue que pasemos un mal rato si entras a su oscuro y misterioso escenario.
Una estudiante viaja hasta un remoto lugar para hacer un documental de un hombre solitario que vive entre la naturaleza, sin tecnología y alejado de la vida moderna. Así comienza la siniestra A Stranger in the Woods, uno de esos metrajes encontrados que con muy pocos personajes saben manejar una tensión insostenible por momentos. Edith, aspirante a cineasta, recomendada por su profesor, coge su cámara y se dispone a entrevistar a Victor, una cara conocida en esto ya que Bill Orbest Jr. es un actor que se ha dejado caer mucho por el terror. Enseguida, la joven se da cuenta de que los comportamientos de Victor son de todo menos normales, y el paso de las horas no deja de anunciar que algo está a punto de estallar en él. Inesperada pero agradable sorpresa que da más de lo que podemos esperar, con una premisa tan poco original. Muy del rollo Creep, para entendernos. A ver cómo os cuento de qué va esta película sin haceros spoilers y sin deciros por qué exactamente tiene horror cósmico. Si la habéis visto o la conocéis, ya me entendéis. Si no, os va a tocar buscarla porque A Record of Sweet Murder es un found footage muy peculiar, donde acompañamos a una joven y a su cámara a un edificio abandonado tras la llamada de un antiguo amigo suyo, el cual anda en busca y captura por las autoridades tras ser acusado de un horrible crimen. Una vez llegan al lugar y se encuentran con él, empiezan las cosas raras. No deja de repetir que una voz en su cabeza le está pidiendo acabar con algunas personas. Y hasta aquí os puedo contar. El siempre interesante y extravagante Koji Shiraishi dirige este metraje encontrado en un plano secuencia sin cortes donde nunca sabemos la verdad, y cuando la descubrimos la sensación que nos deja es insuperable, con momentos muy violentos, otros indescriptibles y algunos estrambóticos propios de la mente de su creador. Es un ejercicio de intensidad notable con un cierre épico y genuino. Atención con esta peli. Ni su póster ni su argumento parecen que vaya a sorprender lo más mínimo, pero menos mal que me decidí a verla. Y otra recomendación más, si os llama la atención, es que no busquéis ni leáis las sinopsis que aparecen por ahí, ya que cuentan demasiado, como ocurre a veces. Porque de Chasing the Devil hay que conocer lo básico. Un joven decide, después del aparente suicidio de su hermana, investigar las causas de lo ocurrido y, convencido de que el motivo de su fallecimiento no ha sido lo que parece, junto a un equipo de investigación paranormal intentará esclarecer los hechos comunicándose con ella o recibiendo algún estímulo del otro lado que le ayude. Lo que se encuentran al hacerlo es el mismísimo infierno. Documentándolo todo en vídeo para tener pruebas de lo ocurrido, somos testigos del metraje que este consigue capturar. Cámaras fijas, cámara en mano, entrevistas... lo típico de este estilo, pero que intenta ir más allá en su desarrollo. Paranormal y maligno divertimento en primera persona. Irse hasta una gran casa en la naturaleza para celebrar un cumpleaños entre colegas suena a plan cojonudo, la verdad, aunque el tiempo no ayude y la nieve haga acto de aparición. Pero en Evil Things la climatología no va a ser lo peor. 5 amigos desaparecen en el contexto que os acabo de contar sin dejar rastro y de manera casi inexplicable. Lo que vamos a presenciar son las grabaciones que aparecieron en sus cámaras. Con este argumento tan explotado empieza la pequeña producción de 2009, donde se nos enseñan los archivos que contienen las pruebas en vídeo de lo ocurrido, porque uno de ellos, intentando hacer una especie de corto documental para recordar siempre el fin de semana que van a vivir, va a tener en sus manos, sin saberlo, los instantes más misteriosos, angustiosos y definitivos de todos ellos. Con ese estilo amateur y purista que veis, sin volverse loca para resultar espectacular o épica, sino lo más cercana posible, tiene cosas que en el momento de su estreno aún no se habían visto, tanto como si veríamos en años posteriores, apostando todo al mal rollo y al comportamiento de unos personajes sin saber a dónde ir. La tenéis gratuita en YouTube. Subida también de manera legal a YouTube por la propia distribuidora Terror Films, un found footage de los buenos, de los interesantes y muy potentes, influenciado por algunos grandes en esto y con alguna escena realmente inolvidable. Last Radio Call nos da a conocer a una mujer investigando por su cuenta la desaparición de su marido, al que se le perdió la pista después de entrar en un edificio abandonado tras recibir un aviso. Lo que captó su bodycam es todavía más extraño. Así vamos a acompañar a esta buscando información y acercándose poco a poco al lugar, en el que aguarda algo demencial y peligroso, con una parte falso documental y con otra de pura cámara en mano, donde más intensa se pone, llegando a su última media hora. A pesar de su imperfección, es de las pelis de este formato más accesibles para todo el mundo por su narración y su sencillez, no por ello menos intensa y oscura. A mí me gusta bastante.
Se vendía como la Hereditary del metraje encontrado y no tiene nada que ver, a pesar de guardar elementos del folk horror, y aunque el resultado final no fue el que esperaba, con la buena pinta que tenía con sus primeras imágenes, Mind, Body, Spirit es una vuelta interesante al formato por su argumento y algunas cosas a destacar. Una joven que pretende hacerse conocida en internet aspirando a ser influencer top haciendo vídeos de yoga, encuentra sin querer una habitación secreta en la casa de su abuela, que es donde vive actualmente, una entrada al pasado y a un montón de objetos llenos de polvo de origen dudoso, entre ellos un libro que pretende utilizar para sus clases online. Obviamente, jugar con ese extraño manual va a traer consecuencias terribles, despertando fenómenos y presencias que permanecían dormidas. Muy sencilla, quizás demasiado, pero tiene movimientos de cámara muy potentes visualmente, algún buen susto y no deja mal sabor de boca. Quizás le falta algo de fuerza en su último tramo para haber sido mejor, sí, pero merece la pena probarla. Sé que suelo traeros de vez en cuando cosas desconocidas y tal, pero esto es otro nivel. No sé si os suena una película italiana de comienzos de milenio donde un grupo de jóvenes van tras las pistas de un libro que puede esconder un misterio capaz de cambiar todo lo que se creía del mundo y de la realidad. El manuscrito Lovecraft, Road to Hell o El misterio de Lovecraft en su idioma original. Una carta de origen desconocido cae en las manos de unos estudiantes. La carta está firmada por el mismísimo Howard Philip Lovecraft. Este texto dirige a los protagonistas al delta del Po, un lugar envuelto en misterio y las leyendas de la zona que tiene fama de místico y de pasado aterrador. La carta contiene información detallada sobre bibliotecas, edificios, fauna y flora del lugar y sobre todo de la rica tradición oral de la religión. ¿Y si estuvo realmente Lovecraft allí? ¿O y si sacó inspiración para alguno de sus relatos tras haber vivido algún tiempo? Pues de eso va este found footage que, si os hace, también lo tenéis disponible en YouTube. Vamos a dar un giro de 180 grados a cualquier cosa que imaginemos ver por aquí. No es de terror, pero dentro de todo este rollo es de las mejores de todos los tiempos, sobre todo modernas, quizás más mainstream de lo que solemos tocar, pero igualmente mucho menos conocida de lo que debería. No hay fantasmas, aliens, no hay nada sobrenatural, pero consigue que pasemos casi 2 horas con un nudo en la garganta. Un pedazo de thriller de los inolvidables, End of Watch. Nada menos que David Ayer en la dirección, ya sabéis, responsable de Training Day, la primera Fast and Furious o Corazones de Acero, entre otras, con Jake Gyllenhaal y Michael Peña como protagonistas absolutos. Una adrenalínica historia donde 2 policías que patrullan la ciudad de Los Ángeles deciden grabar su paso por los barrios más peligrosos. Lo que va a salir de ahí, pues bueno, ya lo estáis viendo. Tremendísimo ejercicio de dinamismo y de agilidad narrativa entre disparos, persecuciones y un ritmo desquiciado y nervioso. Sí, vale, sí, no es de terror, pero dentro del formato es totalmente imprescindible. Las sectas es otro tema recurrente, sobre todo del falso documental, donde en primera persona somos testigos, casi a modo de un infiltrado más, de cultos, escenarios y lugares donde la felicidad aparente acaba siendo una macabra representación del mal, tanto humano como en ocasiones sobrenatural. Ejemplos de pelis de este estilo, cámara en mano, tenemos The Sacrament, Crown Booth, The Conspiracy o Apocalyptic, entre otras de las que ya hemos hablado por el canal. Una que quedaba por aparecer es la que tenéis delante y que vuelve a regalarnos un lugar que guarda más secretos de los que parece tener en un principio. Children of Sorrow nos lleva hasta una de estas comunidades donde una mujer decide comenzar a vivir para investigar la extraña desaparición de sus hermanas en ese mismo sitio. La presencia y la personalidad del líder de la congregación, Simon, creador también de esta, pronto confrontará con la de la protagonista y comenzará a oler mal en un lugar y junto a un personaje que guarda secretos terribles. Si no lo habéis visto y queréis descubrir qué sucede, pues ya sabéis. Lo de psicópatas grabándose mientras cometen los actos más indescriptibles sin ningún tipo de arrepentimiento es algo que también va muy unido a esto del falso documental. Hay muchos ejemplos de películas que van desde lo más explícito a lo más sugerente y menos directo, pero siempre te dejan un mal cuerpo importante mientras las ves y quizás después. Una muy desconocida y que sí que se aleja de la violencia más visceral, pero no por ello es menos perturbadora, es esta Infliction, donde 2 hermanos que están como una putísima cabra se graban a modo de propio documental, filmando el cómo, el porqué, su preparación, su modus operandi, el durante y el después de la realización de sus crímenes. Tiene imágenes obviamente desagradables y fuertes, pero el film gana por sus personajes, no solo por el desarrollo de los 2 principales, sino por el resto, el de las víctimas. Todo tiene una historia, todo tiene algo detrás, nada es lo que parece, y el film intenta constantemente hacer una especie de retrato social en el que acierta, ganando en grados de malestar para el espectador.
¿Os imagináis que de repente se comenzasen a reportar por todo el mundo testimonios, vídeos y audios que recogen cómo suenan una especie de trompetas desde el cielo sin ningún tipo de lógica? Así comienza Project Skyquake, otra pequeña producción, esta vez desde Hungría, donde profundizar sobre este suceso de la mano de unos documentalistas dispuestos a aproximarse a la verdad. Lo único, pues, que esa verdad es realmente terrible y peor de lo que parece. Peli sencilla, con ideas muy claras y muy buenas, y aún lejos de lo que vendría a ser un largometraje imprescindible, tiene buenos momentos y un gran final, aprovechando sus recursos al máximo, queriendo llevar su relato con todas las consecuencias. Otra rareza más que estoy seguro a más de uno de los que estéis por aquí os puede sorprender. Antes hemos mencionado Last Radio Call, y en el vídeo que dedicamos a los monstruos más desconocidos del found footage hablamos de Mr. Creep. ¿Qué tienen que ver ambas con la que viene ahora? Pues que está escrita y dirigida por la misma persona que ellas, Isaac Rodríguez, un cineasta que, mirando su filmografía, casi en exclusividad ha llevado a cabo varios trabajos con la técnica narrativa que hemos visto durante el vídeo. Aquí, el título es un muy buen resumen de lo que va: A Town Full of Ghosts, un pueblo lleno de fantasmas. La pareja protagonista se muda a esa especie de poblado desértico que veis en pantalla, un rincón perdido del mapa abandonado y que planean reformarlo y darle un futuro turístico, explotándolo a modo de atracción. Enseguida se dan cuenta de que el lugar puede estar abandonado por algo. Una maldición extraña parece habitar, una serie de sucesos cada vez más raros se dan cita, y lo que al principio iba a ser un making of de la puesta a punto en su trabajo, puede ser el testimonio de algo sobrenatural. Tiene un rollo Hell House que mola bastante, buenas ideas, algún giro inesperado y la dosis de mal rollo esperable. Habrá que seguirle la pista a su director. Imagínate, año 92, pones la televisión después de cenar y te encuentras que están echando un programa que parece abordar un tema paranormal, muy del rollo Cuarto Milenio, algo que parece en directo, con conexiones incluso con la casa donde suceden fenómenos extraños desde plató. Y claro, te lo crees porque no se había visto nunca antes nada igual, el falso documental o falso reality que conmocionó totalmente a Inglaterra. Ghostwatch es una maravilla, pieza clave en el formato y que hizo algo aterrador, recordando a lo que consiguió con la Guerra de los Mundos en su momento Orson Welles en el 38, hacer creer a la audiencia que estaba sucediendo algo realmente imposible. Aquí, la investigación de unos reporteros en una supuesta casa embrujada londinense, emitiendo todo lo que iba deparando la noche. Una verdadera joya única, precursora de la propia Bruja de Blair o de Paranormal Activity, con planos que recuerdan a estas, pero muchos años antes. Imaginaos en ese contexto, 1 millón de espectadores que levantaron el teléfono colapsando la BBC, creando una sensación de amenaza única a nivel social, tanto que nunca volvió a ser emitido. Vamos, una historia fascinante. También hablé de ella la semana en la que se estrenó, y en pocos días se comenzó a convertir en un extraño fenómeno que sí, fue de los pasajeros y que según vienen se marchan tristemente, pero que no hay que dejar de recomendar, porque subida directamente a YouTube consiguió 1 millón de visitas en muy poco tiempo. Milk and Cereal ha sido una de las sorpresas de este año, con un presupuesto de $800 y creada por los dueños del canal That's a Bad Idea, que ya habían hecho algún corto de terror con anterioridad. Esta pequeña cinta de 1 hora de duración a través de las cámaras de unos youtubers que gastan bromas pesadas ha sido una de las propuestas más intensas que he visto no solo en el found footage, sino en el terror general de todo 2024. A pesar de su extraño formato, en el que no sabemos exactamente si estamos viendo un vídeo de YouTube, un metraje encontrado o por qué está editado como está, aunque soy muy exigente con eso por lo general, la intensidad y los giros del relato se van comiendo a esos detalles para acabar siendo, lo dicho, de las mejores cámara en mano a pesar de sus defectos de todo el año. Puede que sea uno de los metrajes encontrados más diferentes en cuanto a argumento, uso de la cámara, desarrollo, el misterio que plantea, la agilidad para desenvolverse en el contexto y la situación en la que se nos deja, y por cómo mezcla la ciencia ficción con el terror psicológico, la potencia de algunas de sus imágenes y la ambigüedad de su entramado, que ayuda a sentirte igual que los protagonistas al no saber exactamente qué sucede en ningún momento. Spectre es una rareza en esto del found footage. Un gran tsunami hace acto de aparición en una pequeña ciudad costera de Estados Unidos. El desastre, causado por un gran terremoto en el Océano Pacífico, parece haber desatado algo. Algunas personas empiezan a hacer cosas sin sentido, algo parece haberse apoderado de algunas mentes,
Pero ahí no se queda la cosa. Además del terror causado por el propio seísmo, algo de otro lugar ha venido con él. Sus tonos apagados y grises y su juego de luces y sombras consiguen dar mal rollo en momentos clave, donde veremos junto a los personajes que intentan sobrevivir y desentrañar la verdad cómo todo el pueblo se sumerge en el caos más apocalíptico y sobrenatural posible. Es imperfecta, pero tiene algo especial y distinto. No sé si considerarla found footage o no. La verdad es que lo que nos enseña no corresponde a un metraje encontrado ni a un falso documental, pero sí vamos a mirar por una cámara descubriendo diferentes personajes en una especie de thriller de ciencia ficción con ecos de Black Mirror y una perspectiva subjetiva y única como técnica narrativa. Cher comienza con un hombre que despierta desnudo sin recordar nada y encerrado en una habitación siendo grabado por una cámara, un dispositivo que pertenece a un ordenador que le irá ayudando al descubrimiento de dónde se encuentra, cómo ha llegado allí y los pasos a seguir para quizás poder escapar o sobrevivir, con la gracia de contarse a través de solamente esa toma y ese plano durante todo el film y teniendo un reparto más que interesante con Alice Braga como cara más conocida. Esta especie de sátira futurista con reminiscencias a Q, El Hoyo o a cintas de ese palo es una rareza que se deja disfrutar bastante y está contada con nervio y mucha gracia, de lo más raro que he visto este año en esto. Quizás dentro de este rollo estemos ante una de las pelis más recomendables de los últimos años, una que dentro de los circuitos de horror independiente y sobre todo del found footage ha tenido algo más de trascendencia de lo normal, y es algo totalmente comprensible después de verla, porque su duración de apenas 70 minutos condensa a la perfección todo eso que nos gusta en la técnica narrativa del vídeo, escrita, dirigida y actuada por Brett Lada y Dustin Fontaine, a los cuales veremos como protagonistas Andy Baker Tape. Un youtuber y bloguero que se dedica a puntuar y a reseñar locales de comida, recibe la invitación que le ofrecen la posibilidad de ir y filmar su experiencia para después hablar de él en el sitio web. Junto a su hermano irán a ver que se cuece, nunca mejor dicho, armados con sus cámaras. Pero como es de esperar, y nos lo olemos desde el principio, algo no va a salir bien. Duración perfecta, personajes de los que no dan rabia y conectas bien con ellos, y un progreso que, aunque sabes lo que te vas a encontrar, se precipita rápidamente a la oscuridad más asfixiante. Hay una casa tan embrujada, tan maldita, tan siniestra, en la que algo tan aterrador se encuentra en su interior que absolutamente nadie ha conseguido pasar en ella más de 21 días. Ya sea porque terminan huyendo o termina pasando algo macabro y terrible, nadie ha estado en ella más de ese periodo de tiempo. Un grupo de chavales, armados con cámaras para documentar lo que sucede, se aventuran a intentar batir el récord y de paso aprovechan y filman una especie de documental con lo vivido. Como era de esperar, a medida que van pasando los días, las sensaciones van siendo peores y los sucesos extraños hacen acto de aparición. ¿Qué hay? ¿Qué quiere? Hay lugares realmente sobre la Tierra tan peligrosos y sobrenaturales que, casi a modo de portal a otro lugar pesadillesco o infernal, absolutamente nadie puede acabar bien. Simple en su planteamiento, con sorpresillas interesantes. Casi sin hacer ruido, sin generar demasiado a su alrededor, pero creando una franquicia con una personalidad y un rollo que muy pocas han conseguido, la tercera parte de uno de los nombres más queridos por los acérrimos al falso documental, el cual va con cada nueva entrega dando pistas y detalles de qué es o qué son los misterios que esconden las desapariciones de los protagonistas que enseña. Horror in the High Desert 3, Firewatch, nos vuelve a presentar a un personaje principal al que se le ha perdido la pista. En esta ocasión, conectando directamente con la primera, seguimos los pasos de Oscar Mendoza, un bloguero que intentará acercarse al suceso inexplicable que nos mostró la primera de 2020. No se puede contar demasiado para no haceros spoilers, ni de esta ni de las anteriores, pero sigue siendo fiel a lo que pretendía y continuó Minerva. Seguimos necesitando explicaciones, pero es capaz de producir en tu cabeza una teoría diferente con cada visionado. Recomendadísima tanto esta como las dos que la preceden. Un mockumentary que mezcla varios elementos de grandes títulos del rollo, desde Murder Death Koreatown hasta pelis fuera del estilo con brujerías, sectas y demás. Webcast. Dos amigos que filman un documental sobre la familia de Chloe, la protagonista, un día se dan cuenta de que algo raro pasa en casa de los vecinos. Un suceso que les hace dejar el plan que tenían para grabar y comenzar a vigilar e introducirse sigilosamente en esa casa de al lado, intentando sacar en claro si ocurre algo fuera de lo normal o no.
Por supuesto que lo que se oculta detrás de esas paredes es turbio, más de lo que parece, y pronto los jóvenes, metidos de lleno, van a verse en peligro por movidas que van más allá de lo racional y que giran el argumento de golpe. De esas propuestas potentes que según avanzan se despegan de lo esperable y proporcionan terror en primera persona, imprevisible, yendo al grano nada más comenzar, con además tremendo final. Mezclando el screen live y la cámara en mano, peli de las capaces de sugestionarte y de crear mucha incomodidad con lo que se plantea, porque Internet sigue demostrando ser un lugar mucho más peligroso de lo que imaginamos. Reiter nos da a conocer a una joven que está siendo perseguida y acechada por un hacker que se ha adueñado prácticamente de todos sus dispositivos electrónicos, todo lo que se pueda conectar a internet, básicamente. Observada por la webcam del portátil, por la cámara del móvil, muy siniestro, sí. Un obseso con la protagonista que se mete en su vida de lleno, condicionándola completamente en todo. Pero la cosa no se va a quedar tan solo en mirar y en escuchar en la distancia. Esta empieza a sentir que algo cada vez físico se aproxima más, incluso sintiéndose perseguida y observada también en persona. Lo dicho, peli capaz de poner de los nervios a pesar de contarnos algo que no es novedoso y hemos visto varias veces, siendo un acierto en sí el ser testigos en primera persona de cada llamada de PC o de teléfono móvil, así como con cámaras de seguridad de las que acaban y estás un rato mirando a tu ordenador pensando si encenderlo o no. Regresamos a uno de los lugares más recurrentes del found footage donde suele acabar todo mal, los lugares abandonados. Esta vez un grupo de estudiantes de cine van a equivocarse en la decisión de rodar un proyecto. First Summoning nos relata el viaje de un grupo de amigos hasta llegar al edificio en cuestión, una localización donde al parecer ocurrieron actos turbios con conexión ocultista, rituales, sacrificios humanos. Lo que no contaban es con que cada vez que se aproximan más y más, algo parece acompañarles, algo maligno se apodera de la tranquilidad y todo se va torciendo. Quizá algo les está diciendo que no es buena idea ir hacia allí, pero también puede ser demasiado tarde. Documentando todo lo que va sucediendo, entrevistando a habitantes del lugar, expertos en tema demoníaco y demás, la oscuridad se va cerniendo sobre los protagonistas, con un terror invisible que llega poco a poco y que va estallando a medida que pasan los minutos, rompiendo en su tramo final. Este es el más singular de todos los que he visto con temática zombie. Algo más intimista, cercana, personal. Aquí no hay apocalipsis locos ni zonas pobladas de enemigos de los que escapar con la cámara en la mano. Aquí vamos a asistir a la transformación de una joven en algo que no comprende, Pretty Death. Un intensísimo drama de horror donde se nos mete en la vida de Regina, una chica normal, con un novio que la quiere, unos amigos que la aprecian y un futuro brillante como doctora, hasta que tras una noche de fiesta su físico y su apetito empiezan a cambiar radicalmente. Y aunque no os voy a contar más, estando en este vídeo pues imaginamos lo que puede suceder. Tiene un argumento que recuerda mucho a otras cintas como Contracted o Bite, y aunque se les puede parecer, el recurso del metraje encontrado apoya fuertemente un lado realista que junto a algunas decisiones inesperadas y creativas la convierten en algo único dentro de los zombies, mucho mejor de lo que parece. Un millón de gracias a los bichos miembros del canal y a los mecenas de Patreon por seguir ahí apoyando esto de la manera que lo hacéis, si os quiere. Y gente, que nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.